Bueno, muy bien. Estamos con Daniel Barbosa, alguien muy vinculado a lo que es la cultura y bueno, conocedor de todo lo que es el ámbito cultural, alguien que fue director del Teatro Argentino de La Plata, también miembro de Radio Provincia, es decir, su trayectoria marca desde que su San Isidro, lugar de nacimiento, al hoy, ha siempre transitado por los ámbitos culturales. Daniel, vos afirmás en los medios que la batalla siempre es cultural. ¿Cuál es entonces, Daniel, el diagnóstico y cómo podemos modificar, obviamente, esta situación? Yo creo que esto lo podríamos o deberíamos dividir en dos planos, Quique. Voy a bajar el teléfono, total estamos en familia. Eh, un plano es el plano del problema que tiene la provincia de Buenos Aires en materia cultural. Lo sintetizo en una pregunta. ¿Qué vínculo hay entre un habitante de Carmen de Patagones y uno de Avellaneda? ¿Qué relación puede existir? En términos culturales, diarios, de vida, gastronómicos, todo lo que hace a la cultura. La gente cree muchas veces equivocadamente que la cultura es que el municipio dé clases de guitarra, digamos, ¿no? La cultura tiene que ver con el pensamiento, con lo sociológico, con la gastronomía. Si hay algo que sintetiza la cultura de un pueblo es su gastronomía, por ejemplo. Pero bueno, digo, entonces, ¿qué relación hay entre un matancero, qué prioridades tiene un matancero y qué prioridades tiene un bahiense? Ahora, todo esto cabe dentro de la misma provincia. Y aquí nos encontramos con el principal o primer problema, que es en sí misma la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es uno de los estados provinciales más grandes del mundo, es decir, estado provincial, en relación al tamaño país, el Sí, tamaño claro. estado Claro, provincial. claro, claro. California es a Estados Unidos o San Pablo a Brasil mucho menos que Buenos Aires a la Argentina. Entonces, este absoluto, que en términos de PBI, en términos poblacionales, sintetiza la provincia de Buenos Aires, lleva siempre a la idea de que debe ser dividida. Yo no me voy a meter en esto, si del salado para arriba, del salado para abajo, son cuestiones políticas que deberán definir otros dirigentes. Sí está claro que la provincia de Buenos Aires, como está, es por momentos inviable y por momentos muy difícil de administrar. De esto doy fe. El problema es de orden cultural. Pero si yo digo del salado para arriba, como solía decirse, del salado para abajo, me encuentro con un problema que lo he hablado en su momento con un intendente de Luján, con un intendente de San Antonio de Areco. Hay una zona intermedia que es Luján, San Antonio de Areco, Mercedes, que no es conurbano, pero tampoco es interior bonaerense. Están del salado arriba. Sí, claro, pero es como si fuese un escudo protector del conurbano y de la ciudad de Buenos Claro. Aires. Es lo que llama área metropolitana. 2/3 de la provincia de Buenos Aires en realidad son área metropolitana. Entonces nos empezamos a hallar ante un problema cultural. ¿Cuál es? Que estamos viviendo una suerte de artificio en una provincia grande como España. Y luego, el otro punto de análisis o perspectiva de análisis es qué hacemos con el Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires, o sea, el organismo que se supone, Quique, que rige los destinos o fija las prioridades del gasto y la inserción y el desarrollo de las regiones culturales de la provincia, etc. El Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires es absolutamente unitario. Primer inconveniente, presumimos de federalismo, pero tenemos un ministerio unitario. ¿Por qué unitario? El 85% de los organismos están en La Plata. ¿Qué queda fuera de esto? La región 8. Claro, sería la región octava, ese sería el ministerio. Sería la sección octava. Claro. Entonces, el otro 15%, bueno, pones ahí el Auditorium de Mar del Plata, un par de museos, OAS, organismos artísticos del sur que están en Bahía Blanca, que de casualidad, no sé por qué se llama OAS, organismos artísticos del sur. Sí. Yo no sé cómo no se les ocurrió ponerle organismos artísticos de Bahía Blanca, porque era lo único que faltaba. Es como el Auditorium de Mar del Plata. No es de Mar del Plata, es provincial.
es un organismo regional provincial. Yo administré el Teatro Argentino de La Plata, que no es platense, es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que Ahí encontrarás uno de los primeros puntos de inicio, que se toma la cultura muy en forma concéntrica, por lo menos en los rubros que Sí. vos marcaste, muy en forma concéntrica, pero bancada por toda la provincia. Exactamente, el 100% de los bonaerenses financian algo que a lo sumo consume el 10 o el 15% de la población. Entonces, el 100% financiamos muy bien. Entonces, por esto digo que el sistema es unitario. Ahora, las ciudades tienden a la apropiación de los organismos. Yo lo viví no tanto en el Teatro Argentino. Yo fui director de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires, que es el organismo que fija o fijaba toda la política de teatro de esta provincia, en el gobierno de Rucauf, con Eduardo García Gaffi. ¿Y con qué me encontré? Que la comedia provincial era la comedia platense. Entonces yo le decía, no, bueno, los problemas de ustedes vayan a reclamarlos allá a la municipalidad, porque tiene el mismo derecho una persona que vive en Torquinst que una persona que vive en La Plata. Pero esto también empíricamente es incorrecto, porque todos los trabajadores de ese organismo son platenses, entonces los recursos, vos tenés al funcionario a mano, vos estás allí. Ahora, cuando te aparece un extraterrestre, como es mi caso, que vivía en San Isidro, que vivía en La Plata, que ahora estoy en Tandil, que soy... Entonces allí yo planteé una batalla que, por ejemplo, me llevó a tener conflictos con la delegación de actores de esa época. Hoy grandes amigos, pero bueno. Pero a su vez, la delegación de actores de Bahía Blanca te reclama y te dice, ¿por qué le das toda la plata si esto es provincial? Y ahí te encontrás con un montón de conflictos. Ah, tienen razón. Por supuesto. Por eso es un organismo provincial. Claro. Entonces, dividamos las cosas. Bahía, digo como Mar cualquiera. del Plata, que la delegación es muy fuerte, la delegación de actores. Claro, Mar del por Plata es muy supuesto, fuerte claro. culturalmente. Entonces, o Tandil es muy fuerte culturalmente. Entonces te encontrás con estas cuestiones. Por lo tanto, habría que hacer una reformulación integral de todo el ministerio. Yo lo que propongo hace muchos años, diría hace 2 décadas, es que se reformule de manera integral todo el ministerio a través de una nueva ley. Yo administré con las 4 leyes, Quique. Cuando éramos la 10.430, enseguida vino la, no recuerdo si el número era 11728, pero se la conoce como ley artística. La ley artística. Viene Claro. la ley artística, que no Sí, recuerdo el sí, número, que ¿qué hace? Complementar a la 10430. Pero ¿sabés qué nos sucedió? Esta ley artística contenía 5 organismos. Y había otro montón de organismos, o sea, la Subsecretaría de Cultura, porque aún no era un ministerio, estaba compuesta por organismos que se regían por 2 leyes distintas. Lo cual un tipo que servía café en un lugar haciendo las mismas funciones que otro en otro lugar no ganaba la misma plata. Por supuesto, todo esto no fue previsto y terminó en un matete que luego, en la creación del Instituto Cultural en el año 2003, logra homogeneizarse. El año 2003 es clave porque se logra sacar cultura de educación, que es otro problema. Yo tengo un Ministerio de Cultura, pero a su vez tengo una Dirección General de Cultura, se repite la palabra, y Educación. Entonces... Sí, lo que pasa que no sé si está mal eso, ¿eh? ¿Sabés por qué no sé si está mal? ¿Por qué? Porque otrora la provincia de Buenos Aires grandes problemas siempre fue la docencia, Sí, la educación. claro. Y capaz que no es malo separarlos tanto. Una cuestión es la cultura Pero de yo- otro sí, orden pero y la- no la educación en sí, que siempre los problemas son económicos, en gran mayoría. Sí, pero, a ver, tal vez me expresé incorrectamente. Yo estuve de acuerdo, o sea, me parece que fue un gran logro. La separación. Sí, por supuesto, Correcto. pero Está bien, está bien. ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que quedaron en el medio cosas. Porque Ah, creamos bueno. la Escuela Provincial de Artes Circenses. Y Educación tenía la intención de conducir algo o un curso de escenografía. ¿Quién lo maneja? ¿Educación o cultura? Allí empezás con los tironeos Bueno, con el porque otro no, ministerio. porque no se dejan los tantos claros, si no... No, pero ese es educativo, sí es educativo, pero a ver, un escenógrafo, yo doy un curso de No, está bien, vestuario sí, en sí, ópera sí. y
Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver educación con el vestuario en la ópera? O sea, sí, pueden estar juntos, pero con los tantos bien aclarados. Porque hay un área artística dentro de educación. Claro. Entonces, que está hace 60 años, no sé cuántos años. Pero ahí está el problema que vos marcabas. La transformación de todo para un beneficio en cuanto a lo que es cultura y lo que es educación o educación y cultura. Hay que transformarlo, ayornarlo al siglo XXI. Por supuesto, y reformular entonces el ministerio. Ahora, ¿cómo vos reformulás el ministerio? La pregunta es, ¿podés reformular el ministerio si no reformulás la provincia? Pero luego, hay que descentralizarlo. ¿De qué manera? Evitando también que todas las ciudades donde tienen organismos se apropien de ellas. Digo esto con todo el afecto y el cariño que tengo por la ciudad de La Plata, a la cual yo le debo casi toda mi carrera, ¿no? Entonces, estas son varios de las aristas del conflicto. Y luego está la situación actual, pero porque me desordené yo. Pasamos de la 10430 a la toma de la ley artística. Después viene el Instituto Cultural, pero ahí no termina. Yo lo que cuestionaba era que se llamara Instituto Cultural, porque Instituto Cultural nadie sabe qué es. Si es un ente mixto. Entiendo el sentido con el cual la palabra se pretendió, a través de la palabra se pretendió introducir el concepto. Agencia Córdoba Cultura fue bastante exitosa. ¿Por qué? Porque era una especie de proyecto de ente mixto que luego derivaba en el evitar determinadas leyes de mecenazgo que la provincia de Buenos Aires tampoco tiene y que habría que tener. Leyes de mecenazgo, es decir, si vos pones plata en cultura se te descuenta de impuestos, bueno, cosas básicas. Pero por esa razón no pasa a llamarse Ministerio de Cultura. Cuando viene el gobierno de Vidal, hacen algo correcto. Pasan a denominarse Ministerio de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Fantástico. Termina el gobierno de Vidal, viene el gobierno de Kicillof. Los 2 primeros años se elimina el ministerio. Se eliminó, se canceló el Ministerio de Cultura. Y los 2 siguientes años, que son estos, se regresa, pero al Instituto Cultural. Esa es la situación en la que nos hallamos. Entonces, ¿cuáles son las políticas de Estado? Pasa con esto como con la política exterior o con tantas cuestiones. Ahora, yo entiendo que los dirigentes políticos estén muy preocupados por el tema de la policía, de los acampes en la 9 de julio, de la ausencia de una política exterior, del grave problema que tenemos en materia de defensa, cómo esto impacta en la apropiación de nuestros recursos de parte de otras naciones. Y cultura es una pequeña parte del presupuesto, pero es una pequeña parte del presupuesto que tiene un alto impacto mediático. Entonces, en enero, marzo o julio del año 24, si hay un nuevo gobierno de otro signo político, se va a encontrar con un problema. Que la matriz cultural, la batalla cultural que se perdió, está puesta de una manera distinta a la cual nosotros queremos llegar o a la cual nosotros aspiramos. Entonces, hoy esto está equilibrándose, pero necesitamos que la dirigencia comprenda este problema y se ponga al frente de este problema. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con vos, que hay que tomar un café y estar en tu estudio.